El banco me llamó y dijo que no creían que fuera yo, que mi marido estaba ahí en ese momento con una mujer que parecía exactamente como yo. Les dije que eso era imposible, que Roberto estaba en un viaje de negocios en Guadalajara. La voz al otro lado insistió: «Por favor, venga inmediatamente». Cuando llegué al banco y vi las cámaras de seguridad, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Ahí estaba él, mi esposo de 32 años, con una mujer que llevaba mi misma ropa, mi mismo corte de cabello, hasta los mismos lentes que yo usaba. Estaban intentando vaciar nuestra cuenta de ahorros, esa cuenta donde guardábamos el dinero de la venta de la casa de mis padres. Pero lo que más me destrozó no fue verlo con otra mujer. Fue reconocer quién era ella. Era mi sobrina Daniela, la hija de mi hermana fallecida, la niña que crié como si fuera mía propia desde los 8 años. La misma a la que le pagué sus estudios universitarios, sus 15 años, su primer carro. Ahí estaba, vestida como yo, falsificando mi firma, robándome junto al hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Guadalupe, tengo 63 años y durante más de 3 décadas creí que había construido una familia sólida basada en el amor y el sacrificio. Conocí a Roberto cuando tenía 28 años. Él era vendedor de repuestos automotrices y yo trabajaba como secretaria en una notaría. No teníamos mucho, pero teníamos sueños. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con apenas 30 invitados. Mi vestido fue prestado por mi prima y el banquete lo hicimos en el patio de la casa de mi mamá con tamales y champurrado. Fueron tiempos difíciles, pero hermosos. Yo dejé mi trabajo cuando nació nuestro primer hijo, Alejandro. Roberto insistió en que los niños necesitaban a su madre en casa y yo acepté sin pensarlo 2 veces. Luego llegaron Sofía y el pequeño Miguel. Durante 25 años mi vida giró alrededor de ellos. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, alistar los uniformes, hacer los lonches. Llevaba a los niños a la escuela, iba al mercado, preparaba la comida, ayudaba con las tareas, asistía a todas las juntas escolares. Roberto trabajaba hasta tarde, o eso decía, así que yo me encargaba de todo. Cuando mi hermana Patricia murió en un accidente de autobús hace 15 años, no dudé ni un segundo en traerme a Daniela a vivir con nosotros. Era apenas una niña de 8 años que acababa de perder a su mamá. La abracé y le prometí que nunca le faltaría nada, que yo sería su madre ahora. Y cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Le di el cuarto que había sido de Sofía, quien se mudó a compartir con su hermana menor sin quejarse. Daniela se convirtió en mi 4ª hija. La llevaba a sus clases de danza folclórica, le organizamos sus 15 años con mariachi y todo. Pagué cada semestre de su carrera de diseño gráfico. Cuando mis propios hijos me reclamaban por qué Daniela tenía cosas nuevas y ellos no, yo les explicaba que ella no tenía padres, que teníamos que ser más comprensivos. Roberto nunca dijo nada al respecto. Pensé que estaba de acuerdo con mi manera de cuidar a mi sobrina. ¡Qué tonta fui! Mis hijos fueron creciendo y alejándose. Alejandro se fue a trabajar a Monterrey y apenas llamaba una vez al mes. Sofía se casó con un hombre que nunca me tuvo aprecio y poco a poco dejó de visitarme. Miguel, mi bebé, se fue a estudiar a Querétaro y construyó su vida allá. De repente me encontré en una casa grande y vacía, solo con Roberto y Daniela, quien para entonces ya tenía 23 años, pero seguía viviendo con nosotros sin pagar renta ni servicios. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 3 años, pero tan gradualmente que casi no me di cuenta. Daniela comenzó a vestirse diferente. Antes usaba ropa juvenil, colorida, moderna. Pero de pronto empezó a usar blusas más conservadoras, pantalones de vestir, suéteres de colores neutros, como los que yo usaba. Al principio me sentí hasta halagada. Pensé que finalmente estaba madurando, volviéndose una mujer profesional. Se cortó el cabello a la altura de los hombros
exactamente como yo lo llevaba desde hacía años. Cuando le pregunté por qué había cambiado su melena larga y hermosa, me dijo que quería verse más seria para conseguir mejores trabajos. Tenía sentido. Luego empezó a usar lentes, aunque yo sabía que su vista era perfecta. Me dijo que eran para la computadora, que le dolían los ojos de tanto trabajar en diseño gráfico. Yo le creí. Siempre le creí todo. Roberto también cambió. Empezó a llegar aún más tarde del trabajo. Los fines de semana decía que tenía que ir a la bodega a organizar inventario. Cuando yo le preparaba su comida favorita, la probaba apenas y decía que ya había comido algo en la calle. Dejó de tocarme. Dejó de mirarme. Cuando intentaba abrazarlo en la cama, me decía que estaba muy cansado, que el trabajo lo tenía agotado. Yo me sentía invisible en mi propia casa. Una tarde encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de su pantalón cuando iba a lavar la ropa. Era de un lugar al que nunca habíamos ido juntos, demasiado costoso para nuestro presupuesto. Cuando le pregunté, se enojó. Me gritó que si ahora lo iba a estar espiando, que si no confiaba en él después de tantos años. Me sentí tan culpable por haberlo cuestionado que le pedí perdón. Perdón por dudar de él. Qué estúpida me siento ahora al recordarlo. Daniela empezó a salir más seguido. Decía que tenía proyectos con clientes, que la contrataban para eventos. Yo estaba orgullosa de ella. Mi niña estaba saliendo adelante como profesional. A veces regresaba muy tarde, casi de madrugada, y cuando le preguntaba, me decía que las juntas con clientes importantes se extendían. Le ofrecía calentar comida, pero siempre decía que ya había cenado. Roberto y Daniela casi nunca coincidían en casa. O eso parecía. Él salía temprano, ella se levantaba tarde. Él llegaba en la noche, ella ya se había ido. Ahora entiendo que era todo calculado, que me tenían ahí como la tonta que cocinaba, limpiaba y mantenía la casa funcionando mientras ellos vivían su romance a mis espaldas. Todo explotó ese martes de octubre, que nunca voy a olvidar. Roberto me había dicho que tenía que viajar a Guadalajara por 3 días para reunirse con unos proveedores nuevos. Me dio un beso en la mejilla, algo que no hacía desde hacía meses, y me dijo que me portara bien. Yo le preparé tortas de jamón para el camino y le planché 3 camisas para sus reuniones. Daniela dijo que ella también iba a estar fuera, que tenía un proyecto en Puebla con una empresa grande que necesitaba un rediseño de imagen. Me pidió prestada mi maleta buena, la de color vino, que me habían regalado mis hijos hacía algunos años. Yo se la di encantada. Qué bueno que mi niña estaba creciendo profesionalmente, pensé. Me quedé sola en la casa por primera vez en años. Fue raro, silencioso. Aproveché para limpiar a fondo, para reorganizar los closets. El miércoles por la mañana sonó el teléfono. Era un número que no conocía, pero contesté de todas formas. Una voz profesional de mujer me preguntó si era Guadalupe Hernández de Morales. Le dije que sí. Me dijo que llamaba del banco, de la sucursal del centro, que tenían una situación inusual y necesitaban que confirmara algunos datos. Le di mi fecha de nacimiento, mi número de identificación. Hubo una pausa larga. Luego la voz me dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Me dijo que en ese momento mi esposo estaba ahí, en la sucursal, acompañado de una mujer que se identificaba como Guadalupe Hernández de Morales, que traía identificación, que conocía todos mis datos, pero que el gerente había notado algo raro porque esa mujer parecía mucho más joven que la edad en mi identificación oficial, que por eso habían decidido llamarme al número que tenían registrado en el sistema. Yo le dije que era imposible, que mi marido estaba en Guadalajara. La mujer me dijo con voz firme: «Señora, su esposo está aquí frente a mí en este momento. Por favor, venga inmediatamente a la sucursal antes de que autoricemos cualquier transacción». No supe cómo llegué al banco. Tomé un taxi y todo el camino fue una nebulosa. Mis manos temblaban. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Tenía que ser un error.
Quizás alguien había robado la identidad de Roberto. Quizás era una confusión del banco. Cuando entré a la sucursal, el gerente me estaba esperando. Me llevó a su oficina y me mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ahí estaba Roberto, mi Roberto, vestido con una de las camisas que yo le había planchado para su supuesto viaje. Y a su lado estaba esa mujer. Usaba una blusa beige exactamente igual a una que yo tenía, un pantalón negro de vestir como los míos, zapatos bajos color café, el cabello peinado hacia atrás con una cola baja, lentes rectangulares. Era como verme en un espejo, pero 20 años más joven. Y cuando se volteó hacia la cámara, cuando vi su cara completa, sentí que me iba a desmayar. Era Daniela. Mi Daniela. La niña que había criado, que había abrazado en su primer día de escuela, a quien le había secado las lágrimas cuando extrañaba a su mamá. Ahí estaba, haciéndose pasar por mí, intentando robarme. El gerente me explicó que habían intentado hacer un retiro de 350,000 pesos, casi todo lo que teníamos en esa cuenta de ahorros. El dinero que mis padres me habían dejado cuando vendimos su casa después de que fallecieron. Mi herencia, mi seguridad, mi futuro. Roberto había falsificado una carta poder. Daniela llevaba una identificación falsa con mi nombre pero con su fotografía. Habían planeado todo meticulosamente. Si no fuera porque el gerente notó que esa mujer se veía demasiado joven para tener 63 años, se habrían salido con la mía. Le pedí al gerente que no los detuviera, que los dejara irse. Él me miró sorprendido, pero yo insistí. Le dije que conocía a esas personas y que yo me encargaría del asunto. Firmé unos papeles confirmando que no autorizaba ninguna transacción. Bloqueamos la cuenta inmediatamente. Me senté en esa oficina por casi una hora después de que se fueron, tratando de procesar todo. 32 años de matrimonio, 15 años criando a esa niña. Todo había sido una mentira. Pero más que tristeza o dolor, lo que empezó a crecer dentro de mí fue algo diferente. Era rabia, era indignación, era un fuego que no sabía que podía sentir. Y junto con ese fuego vino una claridad absoluta. Iba a hacer que pagaran, pero no de cualquier manera. Lo iba a hacer bien. Llegué a casa y actué como si nada hubiera pasado. Cuando Roberto llamó esa noche desde su supuesto hotel en Guadalajara, le hablé con la misma voz de siempre. Le pregunté cómo le había ido en sus reuniones. Él me contó una historia elaborada sobre un proveedor difícil y un restaurante donde había cenado. Yo le dije que lo extrañaba, que la casa se sentía vacía sin él. Escuché cómo su voz se suavizaba, cómo me decía que pronto estaría de vuelta. Mentiroso. Cuando Daniela me envió un mensaje diciendo que su proyecto en Puebla iba muy bien, le respondí con emojis de carita feliz y le dije que estaba orgullosa de ella. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, pensando, recordando, analizando. Y fue entonces cuando empecé a atar cabos. Hacía 6 meses. Roberto había insistido en que pusiéramos la casa a mi nombre para efectos de impuestos. Me había hecho firmar papeles con un abogado amigo suyo. En ese momento me pareció que estaba cuidándome, asegurándose de que yo estaría protegida. Ahora entendía que estaba planeando huir con Daniela y dejarme con una casa, pero sin un peso. Hacía 4 meses. Daniela había empezado a preguntarme cosas sobre mi vida, sobre mi familia. ¿Dónde había nacido mi mamá? ¿Cuál era el nombre de soltera de mi abuela? ¿En qué escuela primaria había estudiado? Yo pensé que finalmente se estaba interesando en sus raíces familiares. Estaba recopilando información para falsificar documentos. Todo había sido planeado, cada detalle, cada mentira, pero ellos no sabían algo. Algo que yo nunca había mencionado porque no me parecía importante. Algo que iba a cambiar todo. Hacía 2 años, mi tía Refugio, la hermana mayor de mi mamá que vivía en Houston, había fallecido. No tenía hijos. Yo había sido su sobrina favorita, la única que la visitaba,
que le llamaba cada semana, que le mandaba fotos y cartas. En su testamento me había dejado todo. Una casa en un suburbio de Houston que ella había pagado completamente, 2 propiedades comerciales que rentaba y una cuenta de inversiones considerable. Todo manejado por un abogado en Estados Unidos. Yo nunca se lo mencioné a Roberto porque el abogado me había aconsejado mantenerlo en secreto hasta que se resolvieran todos los trámites legales, algo que tardó casi 2 años por cuestiones migratorias y fiscales. Hace apenas un mes había recibido la confirmación final. Todo estaba a mi nombre, solo mío. Empecé a moverme en silencio. Llamé al abogado en Houston y le expliqué mi situación. Él me conectó con un abogado aquí en México, el licenciado Ramírez, un hombre serio de unos 50 años que me escuchó con atención. Le mostré las grabaciones del banco que había pedido en una memoria USB. Le conté todo. Él movió la cabeza con incredulidad, pero me dijo que tenía un caso sólido. Empezamos a planear. Primero, transfirió discretamente el dinero de todas nuestras cuentas conjuntas a una cuenta nueva que solo yo podía manejar. No todo de un jalón, sino poco a poco para que no se notara. Segundo, instalamos cámaras ocultas en la casa, en la sala, en el comedor, en la entrada del cuarto que usaba Daniela. Yo necesitaba evidencia de que vivían juntos bajo mi techo mientras me engañaban. Tercero, contraté a un investigador privado, un señor discreto recomendado por el licenciado que empezó a seguir a Roberto. En 3 días tenía fotos de él entrando con Daniela a moteles, fotos de ellos besándose en el carro, fotos de ellos en restaurantes tomados de la mano. Mi estómago se revolvía cada vez que veía esas imágenes, pero las guardé todas. Cada una era una pieza más de evidencia. Mientras tanto, yo seguía siendo la esposa perfecta. Le preparaba su desayuno favorito a Roberto. Le planchaba las camisas. Le preguntaba por su día. A Daniela le horneaba su pastel preferido de 3 leches. Le pregunté si había conocido a alguien especial, si tenía novio. Ella me miraba con esos ojos que yo conocía desde niña y me decía que no, que los hombres no le interesaban mucho en este momento de su vida. Se le notaba lo fácil que le resultaba mentirme. Las cámaras capturaron cosas que me destruyeron. Un sábado, que supuestamente fui a casa de mi comadre Rosa a ayudarle con una costura. Pero en realidad me quedé en un café cerca de casa vigilando las cámaras desde mi teléfono. Roberto llegó apenas 15 minutos después de que salí. Daniela bajó de su cuarto. Se besaron en mi sala. Se fueron juntos a la recámara principal, a mi cama, a las sábanas que yo había tendido esa mañana. Lloré tanto en ese café que la mesera se acercó a preguntarme si estaba bien. Le dije que sí, que solo eran problemas familiares. Ella me trajo un té de manzanilla sin cobrármelo. Las pequeñas bondades de extraños duelen diferente cuando tu propia familia te destroza. Pasaron 2 semanas. Yo documenté todo. Tenía grabaciones, fotografías, registros bancarios de los intentos de fraude, testigos del banco. El licenciado Ramírez preparó todos los documentos necesarios. Demanda de divorcio por adulterio con pruebas irrefutables. Denuncia penal contra ambos por intento de fraude. Orden de desalojo para Daniela. Todo listo. Solo faltaba el momento perfecto. Y ese momento llegó un domingo por la tarde. Había organizado una comida familiar. Invité a mis 3 hijos con sus familias. Les dije que tenía un anuncio importante que hacer. Alejandro vino desde Monterrey con su esposa y sus 2 niños. Sofía llegó con su esposo, aunque de mala gana. Miguel tomó un autobús desde Querétaro. Hacía más de un año que no estábamos todos juntos. Roberto se veía nervioso. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que nada, que solo no esperaba una reunión tan grande. Daniela ofreció ayudarme en la cocina, pero le dije que no, que ella era invitada, que solo descansara. Preparé mole poblano, el platillo que toda mi familia adoraba. Puse la mesa con el mantel bordado que había sido de mi mamá. Serví en la vajilla buena que solo usábamos en Navidad. Cuando todos estaban sentados, llené las copas con agua de Jamaica recién hecha.
Roberto estaba en la cabecera, como siempre, Daniela a mi derecha. Mis hijos distribuidos alrededor de la mesa con sus familias. Yo me quedé de pie. Le pedí a Roberto que hiciera el brindis como era nuestra costumbre. Él levantó su copa y agradeció por la familia, por estar todos reunidos, por los alimentos. Todos brindamos. Luego tomé la palabra. Les dije a mis hijos que los había reunido porque tenía que contarles algo importante sobre su padre y su prima. El silencio fue inmediato. Roberto se puso pálido. Daniela dejó de masticar. Les dije con voz calmada que su padre llevaba al menos 3 años teniendo un romance con Daniela, que habían intentado robarme mi herencia hace 2 semanas haciéndose pasar por mí en el banco, que habían estado usando mi casa, mi cama, mi confianza para vivir su aventura mientras yo jugaba el papel de tonta. Roberto se levantó de golpe. Empezó a gritar que yo estaba loca, que cómo se me ocurría inventar semejantes barbaridades. Daniela se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar diciendo que no entendía de qué hablaba. Pero yo estaba preparada. Saqué mi tablet. La conecté al televisor de la sala que era visible desde el comedor. Y puse el video. Primero las grabaciones del banco donde claramente se veía a Roberto y a Daniela intentando hacer el retiro fraudulento. Los rostros de mis hijos mostraban shock absoluto. Sofía se llevó una mano a la boca. Alejandro se puso de pie. Miguel solo miraba fijamente la pantalla. Luego, puse las fotos del investigador privado. Roberto y Daniela besándose en su carro. Entrando juntos a un motel. Comiendo en restaurantes mientras se tomaban de las manos sobre la mesa. Finalmente, puse el video de las cámaras de la casa. Ese sábado que los capturé entrando juntos a mi recámara. No mostré lo que pasó adentro porque mis nietos estaban presentes, pero el mensaje era claro. Roberto dejó de gritar. Se dejó caer en su silla con la cara roja. Daniela lloraba descontroladamente, pero eran lágrimas de pánico, no de remordimiento. Alejandro fue el primero en hablar. Le preguntó a su padre si era verdad. Roberto no pudo mirarlo a los ojos. Solo movió la cabeza. Sofía explotó. Empezó a gritarle que cómo había podido hacerme eso después de tantos años, después de todo lo que yo había sacrificado por esta familia. Miguel abrazó a sus sobrinos pequeños, que estaban asustados por los gritos, y se los llevó a otra habitación. Luego, le dije a Roberto que no se molestara en inventar excusas, que ya había iniciado los trámites de divorcio, que tenía suficiente evidencia para asegurarme de que no recibiría absolutamente nada en la repartición de bienes dado que la causal era adulterio con pruebas documentadas, que la casa estaba completamente a mi nombre y que él tenía 1 semana para sacar sus cosas. Vi cómo su rostro pasaba del rojo al blanco absoluto. Me preguntó dónde iba a vivir. Le dije que eso ya no era mi problema, que quizás su amante podía mantenerlo. Luego me dirigí a Daniela, esa niña que había criado como hija. Le dije que no solo había traicionado mi confianza, sino que había cometido un delito federal al intentar hacerse pasar por mí para cometer fraude, que ya había presentado una denuncia penal en su contra. Saqué los documentos que el licenciado Ramírez había preparado y se los mostré. Su cara se descompuso. Empezó a suplicar, a decir que lo sentía, que había sido un error, que Roberto la había manipulado. Roberto protestó diciendo que ella lo había seducido. Fue patético verlos culparse mutuamente. Le dije que tenía 24 horas para sacar sus pertenencias de mi casa, que si no lo hacía, llamaría a la policía y la haría sacar por la fuerza. Mis hijos estaban en shock. Sofía se acercó y me abrazó. Fue la primera vez en años que mi hija me demostraba afecto así. Me dijo que lo sentía mucho, que nunca imaginó que su padre fuera capaz de algo así. Alejandro se acercó a Roberto y le dijo que estaba decepcionado de él, que ya no quería saber nada de su vida. Miguel regresó del cuarto y solo me miró con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y me susurró al oído que era la mujer más valiente que conocía. Roberto intentó acercarse a sus hijos, pero los 3 le dieron la espalda.
Daniela salió corriendo hacia su cuarto. Escuché cómo arrastraba maletas y abría cajones frenéticamente. En menos de una hora salió con 3 maletas llenas. No me miró a los ojos. Solo dijo en voz baja que lo sentía y se fue. No volví a verla desde ese día. Roberto se quedó sentado en el comedor mientras toda su familia lo miraba con desprecio. Intentó hablar varias veces, pero las palabras no le salían. Finalmente se levantó y se fue a la recámara de huéspedes. Mis hijos se quedaron conmigo esa noche. Limpiamos juntos la cocina. Recogimos la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia estaba ahí para mí. No la familia que yo había imaginado, pero la que realmente importaba. Los siguientes meses fueron difíciles, pero liberadores. Roberto se fue de la casa en menos de una semana. Intentó negociar, pedirme perdón, prometerme que terminaría con Daniela. Le dije que ya no me importaba lo que hiciera con su vida siempre y cuando no fuera parte de la mía. El divorcio se procesó rápido dado que las pruebas eran irrefutables. Él no pudo pelear por nada. La casa quedó completamente a mi nombre, así como todos los bienes que yo había heredado de mis padres y de mi tía Refugio. A él le tocó quedarse únicamente con su carro viejo y la mitad de sus ahorros personales, que no eran mucho. Daniela fue procesada por intento de fraude. Pasó 6 meses en prisión preventiva antes de que aceptara un acuerdo. Quedó con antecedentes penales y probablemente le será muy difícil conseguir trabajo decente en el futuro. No sentí pena por ella. Sentí tristeza por la niña que había sido, por la relación que habíamos tenido, pero esa niña ya no existía. La persona en quien se convirtió tomó sus decisiones. Yo me dediqué a reconstruir mi vida. El licenciado Ramírez me ayudó a organizar mis finanzas. Las propiedades de mi tía en Houston generaban buenos ingresos. Vendí una de ellas y con ese dinero remodeló completamente mi casa. Pinté las paredes de colores que siempre me habían gustado, pero que Roberto decía que eran muy fuertes. Cambié todos los muebles. Tiré la cama donde me habían traicionado y compré una nueva, más grande, solo para mí. Convertí el cuarto que había sido de Daniela en un estudio de costura. Siempre me había gustado coser, pero nunca había tenido tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Empecé a tomar clases de inglés. A mis 63 años decidí que quería poder viajar, sin depender de nadie, para traducir. Mi maestra era una muchacha joven muy paciente que me decía que era su mejor alumna. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían los martes para hacer caminata en el parque. Conocí a Estela, a Margarita, a Luz. Mujeres increíbles con sus propias historias, sus propias batallas. Nos hicimos amigas de verdad. Mis hijos y yo nos acercamos como nunca antes. Alejandro empezó a llamarme cada semana. Me contaba de su trabajo, de sus hijos, de su vida. Sofía me pedía consejos sobre cosas que antes le hubiera preguntado a sus amigas. Miguel me visitaba cada vez que podía y cocinábamos juntos. Me enseñó a usar aplicaciones en el teléfono para videollamadas y ahora puedo ver a mis nietos aunque estén lejos. Un día Sofía me preguntó por qué había aguantado tanto, por qué no había visto las señales antes. Le expliqué que cuando vives dentro de una situación es difícil ver con claridad, que nos enseñaron a ser esposas sacrificadas, madres abnegadas, a poner siempre a los demás primero, que nos dijeron que nuestro valor estaba en cuidar a otros, no en cuidarnos a nosotras mismas, pero que nunca es tarde para despertar, nunca es tarde para decidir que mereces más. Decidí vender la casa donde había vivido por más de 30 años. Tenía demasiados recuerdos, muchos buenos, pero los últimos lo arruinaron todo. Compré un departamento más pequeño en una zona tranquila cerca de un parque. Tiene 2 recámaras, una para mí y otra para cuando me visitan mis hijos o nietos. Tiene una terraza con vista a los árboles donde pongo mis plantas. Es mi espacio, mi santuario. Nadie entra sin mi permiso. Un día, como 6 meses después de todo, me lo encontré a Roberto en el supermercado. Se veía más viejo, más cansado.
Estaba solo. Intentó hablarme. Me dijo que cometió el peor error de su vida, que me extrañaba, que la casa le hacía falta. Le dije con calma que lo que le hacía falta era tener a alguien que le cocinara, lavara y planchara gratis, que eso no era amor, era conveniencia. Me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le dije que ya lo había perdonado, pero que perdonar no significa olvidar ni regresar. Que le deseaba lo mejor, pero lejos de mí. Se fue con los ojos aguados. No sentí satisfacción ni tristeza, solo indiferencia. Y eso me demostró que realmente había sanado. Ahora tengo 64 años y por primera vez en mi vida vivo para mí. Viajo cuando quiero. El mes pasado fui a Oaxaca con mi grupo de amigas. Caminamos por las calles. Comimos tlayudas, visitamos talleres de artesanos. Nos tomamos fotos haciendo cosas ridículas y nos reímos como adolescentes. Me compré ropa que me gusta, no la ropa práctica y aburrida que usaba antes. Uso colores brillantes. Me dejé crecer el cabello y ahora lo llevo en una trenza larga que me hace sentir libre. Aprendí que no necesitas un hombre para estar completa, que la familia no siempre es la de sangre sino la que eliges, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mis nietos me dicen que soy la abuela más cool que conocen. El otro día mi nieto mayor, el hijo de Alejandro, me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande. Le dije que ya era grande, pero que apenas estaba descubriendo quién quería ser, que estaba aprendiendo a ser feliz. Él me abrazó y me dijo que yo era su heroína. Eso valió más que 30 años de un matrimonio basado en mentiras. A veces me preguntan si me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo a Roberto, a Daniela, a una vida que resultó ser una ilusión. Y la verdad es que no. Esos años me dieron a mis hijos. Me enseñaron lecciones valiosas sobre mi propia fuerza. Me mostraron de qué estoy hecha. Y ahora tengo la oportunidad de vivir una segunda parte de mi vida en mis propios términos. Sigo cosiendo. Ahora vendo mis creaciones en Internet. Mi nieta me enseñó a usar redes sociales para promocionar mi trabajo. Tengo clientes en varios estados. Cada vestido que hago, cada blusa bordada, lleva un pedacito de esta nueva yo. No le he vuelto a hablar a Daniela. Sé por conocidos que vive con un novio que tiene, que trabaja en una tienda departamental, porque con antecedentes penales no consiguió nada en su área. Parte de mí, una muy pequeña, siente lástima, pero la mayoría de mí sabe que cada quien cosecha lo que siembra. Roberto intentó contactarme varias veces más, pero eventualmente dejó de hacerlo. Escuché que se juntó con otra mujer, alguien que conoció en su trabajo. No me importa. Esa parte de mi vida está cerrada, archivada, guardada en un cajón al que ya no tengo que volver a abrir. Mis hijos me han presentado a algunos amigos viudos o divorciados, hombres de mi edad que buscan compañía. He salido a tomar café con un par de ellos. Son hombres buenos, honestos, pero por ahora no busco una relación. Estoy disfrutando conocerme a mí misma después de décadas de ser la esposa de alguien, la madre de alguien, la tía de alguien. Quiero ser simplemente Guadalupe. La semana pasada hice algo que nunca pensé que haría. Me inscribí en clases de baile, salsa y bachata. Siempre me gustó bailar de joven, pero Roberto decía que ya estábamos muy viejos para esas cosas. En mi primera clase, el instructor, un señor de unos 50 años muy amable, me dijo que tenía ritmo natural. Me reí tanto que me dolió el estómago. Cuando llegué a casa esa noche, me paré frente al espejo. Vi a una mujer de 64 años con mejillas sonrosadas por el ejercicio, con brillo en los ojos, con una sonrisa real. Una mujer que había sobrevivido la traición, el dolor, la humillación, y que había salido más fuerte del otro lado. Le sonreí a mi reflejo y me dije en voz alta, «Lo lograste». ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que inspiré a otras mujeres. Mis amigas del grupo de caminata me han confiado sus propias historias. Margarita dejó a su esposo alcohólico después de 40 años.
Estela enfrentó a sus hijos adultos que la trataban como sirvienta y les puso límites claros. Luz empezó el negocio de repostería que siempre soñó. Todas teníamos miedo. Todas pensábamos que era muy tarde. Todas estábamos equivocadas. Ahora planeamos un viaje juntas a Cancún el próximo año. Queremos ver el mar, comer mariscos, broncearnos sin preocuparnos por cómo nos vemos en traje de baño. Queremos vivir. Les cuento esta historia no para que sientan lástima por mí. Todo lo contrario. Se las cuento para que sepan que no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas invertido en algo o alguien que no te valora. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Durante años me dijeron que mi valor estaba en servir a otros, en ser buena esposa, buena madre, buena tía. Nadie me dijo que también tenía que ser buena conmigo misma, que mi felicidad importaba, que mis sueños tenían valor. Aprendí eso a los 63 años, y aunque me hubiera gustado aprenderlo antes, estoy agradecida de haberlo aprendido, porque ahora tengo años por delante para vivir en esa verdad. Hay mujeres que me han escrito después de escuchar partes de mi historia. Mujeres atrapadas en matrimonios infelices, en relaciones abusivas, en situaciones donde se sienten invisibles. Les digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace años: tú importas. Tu dolor es válido, tu enojo es justificado, y tienes el poder de cambiar tu historia. No será fácil. Habrá días donde dudes, donde tengas miedo, donde quieras regresar a lo conocido aunque sea doloroso. Pero del otro lado de ese miedo está una versión de ti que nunca imaginaste posible. Una versión más fuerte, más libre, más tú. Roberto me quitó años de mi vida con sus mentiras. Daniela me quitó la inocencia de creer que el amor familiar es incondicional. Pero no pudieron quitarme lo más importante: mi capacidad de reinventarme, mi fuerza interior, mi derecho a la felicidad. Eso siempre fue mío y siempre lo será. A veces pienso en la Guadalupe de hace 2 años, la mujer que preparaba el desayuno con manos temblorosas después de otra noche donde su marido la rechazó, la mujer que se veía al espejo y solo veía a alguien vieja, invisible, sin valor. Quisiera poder abrazarla y decirle que se prepare, que viene una tormenta, pero que del otro lado hay sol. Mis nietos me preguntan por qué sonrío tanto ahora. Les digo que es porque finalmente entendí que la vida es demasiado corta para vivirla complaciendo a gente que no te valora, que hay más alegría en un café tranquilo con una amiga real que en décadas fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Mi nieta de 15 años, la hija de Sofía, me dijo hace poco que quiere ser como yo cuando crezca. Le pregunté por qué y me respondió: porque no tienes miedo de empezar de nuevo, porque elegiste ser feliz aunque fuera difícil. Lloré cuando me dijo eso, pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de saber que mi dolor no fue en vano si puede servir de ejemplo para que otras mujeres, especialmente las jóvenes, sepan que merecen más, que nunca deben conformarse, que su valor no depende de tener un anillo en el dedo o un hombre al lado. Ahora, cuando me levanto por las mañanas, preparo café solo para mí. Me siento en mi terraza con mis plantas y veo salir el sol. No tengo que apurarme a preparar desayuno para nadie más. No tengo que planchar camisas ni preocuparme si alguien más está contento. Solo tengo que preguntarme: ¿qué quiero hacer hoy? Y es la pregunta más liberadora del mundo. Algunos días quiero coser, otros quiero salir con mis amigas, otros simplemente quiero quedarme en pijama leyendo un libro. Y puedo hacer todo eso porque mi vida me pertenece. Finalmente, completamente me pertenece. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comenta abajo. Cuéntame tu ciudad, tu país, tu historia, porque entre todas nos hacemos más fuertes. Yo empecé compartiendo mi dolor en silencio, avergonzada de haber sido engañada. Ahora lo comparto en voz alta, orgullosa de haberme levantado.
Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a darse cuenta de su propio valor, entonces todo lo que pasé tuvo un propósito. Tengo 64 años y recién estoy empezando a vivir de verdad.